Pues muy buenas noches, muy buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a esta presentación sobre los derechos de víctimas de crimen. Nos vamos a enfocar en el condado de Middlesex, aquí en Nueva Jersey, y esperamos proveer información a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a hablar con profesionales que trabajan brindando apoyo y ofreciendo soluciones a todos aquellos afectados por crimen y también a sus familiares. Agradecemos a la audiencia su participación y su interés. Este programa lo hemos hecho debido a una subvención que se llama Community Awareness Project o Proyecto de Conciencia Social. Nos lo ha ofrecido la Oficina de Víctimas del Crimen del Departamento de Justicia. Esta semana, en abril, se reconoce como la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas de Crimen y por eso hemos aprovechado para poner este panel informativo esta noche. Cuando hablamos de crimen, hablamos de robos, de acoso, violencia doméstica, incluso homicidio. Son delitos muy distintos y necesitamos profesionales especializados para apoyar a las víctimas y a todo su entorno. Esperamos que esta presentación les valga de ayuda. Yo me llamo María Betanzos, soy la directora de operaciones en Women Aware, que es la agencia designada aquí en el condado de Middlesex para víctimas de violencia doméstica. Y esta noche me tocó moderar este panel de expertos. Espero no fallarles mucho. Es un honor para mí presentarle a las invitadas que están aquí y el invitado de hoy. Y voy a empezar con la asistente fiscal, Linda Estremera. Buenas noches. Buenas noches. Es un privilegio estar aquí con ustedes durante este programa de un tema tan importante. Yo soy abogada y trabajo como asistente fiscal para el condado de Middlesex por casi 20 años. Recientemente superviso 4 asistentes fiscales asignados a representar el estado contra acusados en la Corte Superior en New Brunswick. Muchísimas gracias, asistente fiscal. También de la misma oficina tenemos a la defensora de víctimas, Bianca Rojas. Buenas tardes a todos. Soy Bianca Rojas y soy defensora de víctimas. He trabajado como defensora de víctimas por 3 años ahora en la Fiscalía de Condado de Middlesex y como soy bilingüe he ayudado a varios tipos de víctimas de crimen navegar por el proceso judicial. Muchísimas gracias, Bianca. A continuación les voy a presentar al detective Manuel López del Departamento de Policía de Perth Amboy. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy aquí en la policía de Perth Amboy, New Jersey. Yo tengo 14 años aquí y 4 años de detective. Le agradecemos estar aquí con nosotros. Gracias. La abogada Marisol Rosado Tomás también nos acompaña. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Marisol Rosado Tomás. Soy un abogado con los servicios legales, en particular Central Jersey Legal Services. Trabajo en la sección de derechos de familia. Mi atención se concentra en asuntos de derechos de familia, como órdenes de restricción por violencia doméstica, manutención de los hijos y divorcio. Soy abogado desde hace 17 años. Y me alegro de estar aquí hoy, parte de este panel y de esta discusión. Muchas gracias, Marisol. Les presento también a Maggie Veras, una experta en violencia doméstica y trabaja con nosotros en Women Aware como asistente coordinadora de servicios residenciales. Gracias, María. Es un título un poco largo, sí, pero, pero lo que yo hago es superviso las operaciones de nuestra línea de ayuda y también superviso el equipo que coordina nuestros servicios residenciales acá en Women Aware. Y he estado con la agencia 3 años también. Hoy a Bianca, la defensora de víctimas, que ha estado con la oficina por 3 años y estoy muy alegre por estar aquí esta noche representando a la agencia. Gracias, Maggie. Os presento también a Dalisa González, que es una defensora de víctimas de violencia doméstica para Women Aware y hoy va a estar controlando el chat. Buenas noches, Dalisa.
Muy buenas noches a todos. Como dijo María, me llamo Dalisa González y soy defensora legal del equipo de Women Aware. Pero para esta noche voy a estar monitoreando el chat, so por favor, si tienen preguntas, los pueden dejar en el chat, sea privado para mí o para el grupo, para poder ayudar a aclarar sus preguntas esta noche. Gracias, Dalisa. Y agradecer a todos los invitados que estáis aquí, que lo habéis hecho de forma gratuita. De verdad que agradecemos vuestro tiempo y participación y que la audiencia pueda ver que aquí en Middlesex también hay un grupo bilingüe que está ayudando a las víctimas de crimen. Muchísimas gracias. Como dijimos al principio, el objetivo de este panel es informar al público de los servicios, también para apoyar, proteger a víctimas de cualquier tipo de crimen. Y en nombre de todos los que estamos aquí presentes, mandamos un agradecimiento especial a aquellos supervivientes, a aquellas víctimas que nos puedan estar viendo, que saben de primera mano lo difícil que es sufrir o que hayan cometido un crimen contra uno, contra parte de nuestra familia, un ser querido. Entonces le damos las gracias y estamos pensando en todos vosotros. Gracias también, ya termino con los agradecimientos a los que nos han mandado preguntas. El panel de hoy se va a basar en preguntas que nos han mandado anticipadamente muchas personas que trabajan con nosotros o a Women Aware en la comunidad y las vamos a estar presentando al panel para proveer esa información al público. Los que no habéis podido mandar vuestras preguntas, como ha dicho Dalisa, tenéis tiempo ahora de ponerlas en el chat. Y si podemos al final, pues las contestaremos o Dalisa se puede encargar también individualmente de contestar a todos. Pues sin más demora, vamos a empezar las preguntas y vamos a comenzar con el equipo de la oficina del fiscal aquí en el condado de Middlesex, con Linda Estremera, la asistente fiscal, y Bianca Rojas, ambas representando su oficina. ¿Nos puedes explicar, yo creo que, o puedes explicarle al público de forma general, qué es lo que hace la oficina del fiscal en un condado? O la de Middlesex, ¿no? Vuestra oficina. Bueno, primeramente le doy las gracias otra vez por tenerme aquí en nombre de la fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone. La oficina del fiscal tiene una obligación de investigar crímenes, autorizar arrestos, responsables de obtener acusaciones formales contra aquellos que cometen crímenes, enjuiciar casos criminales hasta juicio si es necesario. Como usted había mencionado, hay diferentes tipos de crímenes, todos lo hacemos en la oficina fiscal. Tenemos el deber de defender la Constitución de los Estados Unidos, también como la de New Jersey, para proteger y preservar los derechos de todos ciudadanos, incluyendo acusados y víctimas y testigos. Trabajamos juntos con agencias locales como la de Perth Amboy y otras agencias estatal y federal, también para cuidar los miembros de nuestra comunidad. La oficina fiscal de Middlesex tiene más de 200 empleados, incluyendo asistentes fiscales, detectives, agentes y, más importante, los personajes de apoyo, incluyendo las que trabajan o los que trabajan como defensores de víctimas, porque sin ellos, sinceramente, no podemos llegar muy lejos en seguir adelante con los casos que tenemos. Pero básicamente nosotros tenemos esta responsabilidad y la cogemos, es una responsabilidad que la cogemos seria y hacemos todo lo posible para proteger la comunidad. Claro que sí. ¿Y qué servicios en particular ofrecen a las víctimas? Bueno, yo puedo... Sí, le iba a decir a Bianca Rojas, si puede contestar eso. Sí, entonces nuestra oficina ofrece varios tipos de recursos para las víctimas de crimen. Por ejemplo, yo como defensora de víctimas, yo le puedo explicar los procedimientos a las víctimas, yo le notifico cuando hay corte, también programo citas con los fiscales
para discutir el caso con él o la víctima. Acompaño a la víctima también en la corte y proporcionamos varios recursos para consejería y terapia, servicios legales, también información cómo acceder a los beneficios públicos. Perfecto. Y notamos que es muy necesario el apoyo a las víctimas y es un trabajo distinto al de un fiscal o asistente fiscal. Ujú. Una de las preguntas que nos han mandado y repetidamente las víctimas que se pusieron en contacto con nosotros, las supervivientes, quieren saber cómo pueden ellas saber si el acusado se ha puesto en libertad, si ya no está en la cárcel. Okay. So, una víctima puede llamar a nuestra oficina para averiguar si un acusado ha salido de la cárcel, si están puestos bajo libertad, normalmente bajo condiciones. Nosotros, como defensoras de víctimas, tenemos acceso a ver si el acusado fue liberado y además cada departamento de policía proporcione información sobre VINE. Ese es el sistema de notificación a las víctimas sobre el estado de custodia de los ofensores. Ahí las víctimas pueden inscribirse a recibir notificaciones y su información será confidencial. Entonces el ofensor no sabrá que la víctima se inscribió. Perfecto, información importante. También nos han preguntado acerca de los niños y las niñas que son testigos de crímenes. ¿Tenéis algún protocolo especial para intervenir cuando los niños son testigos? Sí, le puedo decir que hay un programa, una directiva que el fiscal general de Nueva Jersey ha implementado para seguir adelante con niños que experiencian trauma en su vida, que pueden haber visto algo en su casa por violencia doméstica o un crimen en el frente de ellos que ellos no saben o no entienden cómo cumplir, cómo reaccionar. Este programa se ha creado para apoyar la juventud en New Jersey. El objetivo es para proporcionar a las escuelas aviso que un niño ha pasado por un trauma. El programa no es para avisarle a la escuela los detalles del trauma que ocurrió, pero para darle la información a la escuela y más o menos darle el nombre, la edad del niño, a qué escuela va, para avisarle a la escuela que ese niño ha pasado por un trauma y quizás la maestra le puede dar las clases otra vez, le puede dar más tiempo para hacer sus asignaciones o la puede mandar para la NORSA o un consejero si es necesario, si ve a ese niño pasando por un trauma. Pero muchas veces las escuelas no están al tanto de lo que le ha pasado al niño y este programa se ha hecho para el bienestar para estos niños que han pasado por un trauma. El programa se llama Handle with Care y es en español directiva Manejar con Cuidado y es un programa, como le has dicho, que el fiscal general implementó al fin del año pasado y ya está en existencia ahora. Eso es un programa ahora que le está ayudando para los niños de nuestra comunidad. Y también, obviamente, nosotros como fiscales hacemos todo lo posible para asistir a la familia, como ha dicho la señorita Rojas, la defensora de víctimas. Ella habla también con esas familiares para estar seguros que ellos tienen lo necesario para ayudarlos. Muchas gracias. Y he tenido el placer de trabajar con su oficina y les puedo garantizar que la preocupación existe para cualquier víctima y los niños y las niñas. Muchas gracias. ¿Cómo puede la audiencia ponerse en contacto con vosotras si necesitan ayuda? Si hay una víctima de crimen, ellos pueden llamar el número de la oficina de víctimas y testigos. Y ese número es el 732-745-3394. Muchas y gracias. el número de la oficina de la fiscalía
es 732-745-3300. ¿Lo podemos poner, Dalisa, en el chat? Perfecto. Gracias, Dalisa. Y muchas gracias, compañeras. Vamos ahora a ver el lado, la perspectiva de la policía. Vamos a hablar con el detective Manuel López para que nos explique también cómo ellos están tratando, ¿no?, a las víctimas. Y hay mucha gente que ha tenido curiosidad de saber cuál es el protocolo que ha implementado la policía ahora en estos tiempos de COVID. Buenas noches, señor detective Buenas López. noches. Sí, por ejemplo, cuando hay una llamada de violencia doméstica, nada ha cambiado. La mayoría de las llamadas llegan 911 y es una prioridad para llegar a esa casa o cualquier lugar para llegar a ese lugar. Pero la única cosa que cambia con COVID es que los oficiales andan con sus máscaras ahora. Es obligado. Es para la protección de ellos y para la víctima. Desde luego. Y entonces cualquier persona puede seguir llamando al 911, yendo a la estación de policía y serán atendidos con máscaras. Sí, a 911 o si uno viene al cuartel para hacer un denuncio o hacer un reporte. Y sabemos que las víctimas de violencia doméstica pueden ir al juzgado de familia, a family court, o pueden ir a la policía de su municipalidad, como es Perth Amboy, y pueden pedir una orden de protección. Sí, por ejemplo, si es un fin de semana o horas de como 2 o 3 de la mañana, nosotros lo hacemos aquí. Hay una regla que si uno puede ir al condado como family court, la corte de familia es durante las horas de 7 a 4, 7 a, no, perdón, 8 a como hasta las 4. Pero la mayoría de los casos los escuchamos aquí, llamamos al juez y el juez, él o ella lo apruebe. Y ustedes informan a la víctima que ya el acusado ha sido informado que hay una orden de alejamiento en su contra. Sí, parte del proceso es cuando pues, que está el agresor recibe su copia de copia de orden de protección. Parte del proceso es avisar a la víctima y poner esa información en una computadora para que todos sepan en todo el estado de New Jersey. También nos han hecho mucho la pregunta de los cargos, de los cargos criminales impuestos por el Estado, ¿no? ¿Puede decirnos cuál es la diferencia entre una demanda voluntaria o un arresto obligatorio? Bueno, siempre vamos a respetar los deseos de la víctima. Cuando hay un oficial y él o ella ve a una víctima con heridas, es mandatorio. Tenemos que hacer arresto, poner cargos. Y cuando, por ejemplo, si una persona quiera reportar como un acoso, pues no quieren seguir con el caso, siempre pueden poner esa información en una computadora, un reporte. Siempre, como dije, siempre estamos respetando los deseos de la víctima. Entonces, hay ocasiones en las que la policía ve heridas graves y tienen la obligación de poner cargos, a pesar de que la víctima igual no quiere. Y sí, es obligado. Y eso lo explicamos a la víctima, a la familia de la víctima. Hay casos que dicen que, por favor, no se lo lleven a él o a ella, pero es obligado, no tenemos otra opción. Perfecto, gracias. Gracias, detective. Y queremos mandar un mensaje claro de que no hablar inglés no es ningún impedimento para buscar ayuda. ¿Qué hacen ustedes con las personas que no hablan inglés? Por ejemplo, en Perth Amboy tenemos muchos oficiales que sí hablan español, pero si no tenían esa opción, siempre podemos llamar a la agencia, podemos llamar condado de Middlesex County. Hay una lista de números con oficiales que hablan inglés, francés o otros idiomas que quizá una víctima no puede comunicarse con nosotros en inglés. Muchísimas gracias. Es usted un ejemplo. Le agradecemos que esté hablando en nuestro idioma y que cualquier persona que nos escuche sepa que
que hay policías que hablan español y otras lenguas. Muchísimas Claro que gracias. sí. Entendemos que mucha gente está más cómodo, más tranquilos cuando hablan con alguien que habla el mismo idioma que uno. Por supuesto que sí. Y saber que hay un grupo de profesionales como la siguiente invitada, que es nuestra abogada Marisol Rosado Tomás, que es experta en leyes de familia y trabaja para Central Jersey Legal Services, que se traduce como la agencia de servicios legales del centro de Nueva Jersey. Buenas noches, abogada, ¿cómo está? Bien, gracias, muchas gracias. ¿Qué servicios ofrece Central Jersey Legal Services? Central Jersey Legal Services es un bufete de abogados sin fines y de lucro. Ofrecemos ayuda legal gratis en caso civil para residentes de bajo ingreso de los condados de Mercer, Middlesex y Union. Nuestros servicios incluyen casos sobre problemas de vivienda, beneficios públicos, asuntos familiares y asuntos de inmigración. Para obtener una lista más completa de nuestros servicios, uno puede llegar al website, al sitio web. Yo se lo puedo dar a Dalicia para que lo ponga, pero es www.centraljerseyservices.org. Pero por favor, uno tiene que anotar que tiene que cualificar financieramente para nuestros servicios. Nosotros, los servicios de nosotros son para personas de bajo ingreso. Si usted se comunica con nuestra oficina para servicios, vas a tener que completar un cuestionario de admisión. El cuestionario nos da la información necesaria para ver si cualifica financieramente para nuestros servicios. Si cualifica para nuestros servicios, se le dará una cita para hablar con un asistente legal para que podamos obtener más detalles sobre su caso y determinar qué asistencia podemos darle. Pero desafortunadamente no podemos representar a todos los que buscan nuestra ayuda. Pero tratamos de dar consejos sobre el proceso legal si no podemos dar una representación en la corte. Muchas gracias, abogada. Y en su experiencia trabajando en la oficina, ¿cuáles son los servicios que más necesitan las víctimas? Sí. Bueno, algunos servicios legales que más necesitan las víctimas de violencia doméstica son sobre la obtención de una orden de restricción permanente o la obtención de manutención de los niños o del cónyuge, la obtención de un divorcio o en algunos casos la asistencia para obtener la ciudadanía. En casos de órdenes de restricción, es importante saber que existen dos tipos de órdenes de restricción. Una orden de restricción temporal y una orden de restricción definitiva o permanente. Una orden temporal es lo que una víctima puede recibir inmediatamente después de un incidente de violencia doméstica, así como el señor López lo dijo. Si la víctima solicita una orden de restricción temporal, es importante que le cuente a la policía y al juez lo que ocurrió. La restricción temporal debe tener todos los detalles de lo que ocurrió y lo que se dijo. No se preocupe si son malas palabras o heridas malas. Esos detalles ayudarán a la víctima más adelante en la corte si la víctima busca una orden de restricción permanente. Para obtener una orden de restricción permanente, la víctima tendrá que testificar en la corte y explicar lo que ocurrió y por qué pide que la orden temporal sea permanente. El acusador puede también testificar, así como los testigos. La orden de restricción temporal y los detalles en las 4 esquinas de la orden temporal serán examinados en la audiencia para la orden de restricción permanente. Por eso los detalles son muy importantes en el tiempo que uno pide una orden de restricción temporal.
¿Y qué pasa si una persona va a la policía, le ofrecen una orden de restricción temporal, está nervioso y no pone todos los detalles? Está bien si necesita después de eso amendar la orden de restricción temporal. Es posible amendarlo después de eso, pero siempre uno quiere tratar de dar lo más detalle posible porque el proceso de amendar la orden de restricción temporario puede tomar un poco de tiempo y tardar el proceso. Entendido. Hay algunas de las personas que nos contactaron, nos explican que no piden ayuda porque no tienen estatus legal en Estados Unidos. ¿Ustedes ayudan a las personas que son indocumentadas? Sí, claro. Nuestra oficina puede dar asistencia incluso si es indocumentado. El tipo de asistencia depende en los detalles y hechos de cada caso y también tendrán que cualificar financieramente. Pero uno debe de notar que cualquier comunicación que tenga con un abogado de la oficina de nosotros con respecto a su caso, incluso si no aceptamos su caso, es confidencial. Perfecto. Imagino que lo mismo ocurre en los otros departamentos, ¿cierto? En la oficina del fiscal o en la oficina de la policía, el estatus migratorio no importa a la hora de pedir ayuda. No, Sí, eso es cierto. Sí. No importa en ningún sentido y queremos asegurarles a todos los que están escuchando que eso no es algo que nosotros nos preocupamos por eso, sino los ayudamos y es importante que sepan que no todos los fiscales y todas las defensoras de víctimas hablan español, pero si hay un caso de víctima que habla español, vamos a hacer todo lo posible para tener en cuenta que ellos necesitan eso. Hasta los juicios van a tener intérprete en la corte si es necesario. Eso no importa si están indocumentados. Buen mensaje para los que nos estén escuchando. Y abogada Tomás, ¿es necesario que una víctima tenga un abogado o cuál es el beneficio? Sí, no es necesario que tenga un abogado en la corte si solicita un orden de restricción permanente. Se puede presentar ante el tribunal y representarse a sí mismo. Sin embargo, es una buena idea hablar con un abogado para que conozca el proceso y lo que puede esperar en la corte. Anote que un notario no es un abogado. Muchísima gente se equivocan que la diferencia y se piensan que es lo mismo, pero son diferentes. La diferencia entre un abogado y un notario es que un abogado puede dar consejo legal y puede representar a un cliente en la corte. Un notario no puede. Un notario generalmente solo reconoce las firmas en documentos. Es una pregunta que nos han hecho bastante y gracias por explicárnoslo, ¿no? Porque en muchos de nuestros países un notario necesita ser abogado antes de ser notario, pero es una diferencia clara aquí en Estados Unidos. Cualquier persona puede ser notario sin estudiar derecho o leyes, ¿correcto? Exacto. Un abogado tiene licencia para dar consejo, tiene licencia para trabajar así de abogado y dar consejo. Un notario solamente tiene permiso para reconocer documentos, pero no puede dar consejo, no puede dar representación, nada de eso. Muy, muy buena información, abogada. Muchas gracias. Y vamos a hablar también con Maggie Vera, que es la experta en violencia doméstica. Buenas noches, Maggie. Buenas noches. Seguimos ofreciendo información desde la otra perspectiva, ¿no? Que son la agencia que provee servicios a víctimas, en este caso, a víctimas de violencia doméstica. Maggie, cuéntanos, ¿qué es Women Aware? Lo tengo aquí detrás. Bueno, como explicó María, la agencia de Women Aware es la agencia principal del condado de Middlesex para servicios a víctimas de violencia doméstica, pero también ayudamos a víctimas de asalto sexual o tráfico humano. Tenemos varios servicios disponibles también. Queremos que sepan
que estamos aquí para apoyarlos. Sabemos que puede ser un tiempo muy difícil, puede haber mucho temor en reportarlo o hablar de lo que ha sucedido, pero si pueden, cuando están en un lugar fuera de peligro, siempre llamar a nuestra línea de ayuda que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Voy a dar el número, Dalisa me imagino que lo incluirá en el chat. Es el 732-249-4504. Y es no solamente una línea de ayuda para información y recursos en la comunidad, pero también para acceder a los otros servicios que ofrece Women Aware. Uno de ellos, como mencionó Dalisa, cuando nos presentamos, es nuestro departamento de defensoras legales. No son abogadas, pero conocen muy bien a la ley de violencia doméstica, cómo navegar el sistema de la corte y pueden ayudarlos a aprender sobre sus opciones legales. Pueden estar presentes con ustedes cuando quieran ir a la corte familiar, no sé, a presentarse para una orden de alejamiento, como hablamos mucho esta noche, o tengan preguntas generales, pueden darle muchos recursos sobre eso. También tenemos un refugio para personas que están huyendo de alguna situación peligrosa y necesitan un hogar para poder salir adelante después de la violencia o el crimen que ha ocurrido. Estamos disponibles y pueden también llamar a esa línea de ayuda para poder acceder a ese servicio. Además, también tenemos un programa de consejería, un grupo de apoyo que se ofrece a las víctimas de crimen. También pueden llamar a la línea de ayuda para más información y contacto. Como habíamos hablado hoy, esta noche hablamos de la violencia que también ocurre o que son testigos los niños. Entonces, ese mismo programa que ofrece el grupo de apoyo también ofrece terapia para niños. Así que pueden llamar y pueden preguntar sobre eso si es algo que les interesa. Y por último, algo que salió después que estábamos en esta situación de la pandemia del COVID-19, un programa que se ofrece, un programa de navegación de vivienda. Ese programa está abierto también para todas víctimas de crimen, como mencioné, violencia doméstica, tráfico humano, también asalto sexual. Pueden llamar, pueden preguntar por esa navegadora de vivienda y pueden hablar con ustedes sobre cuáles son sus necesidades de vivienda y qué recursos están disponibles para su situación en particular. Gracias, Maggie. Es necesario, ¿no?, que la gente sepa que los servicios, todos los servicios, siguen abiertos a pesar de la pandemia y han seguido ofreciendo ayuda a cualquier persona. Sí. Sabemos que las víctimas en general, no solo las de violencia doméstica, tienen una confidencialidad o tenemos como un deber, ¿no?, a proteger la privacidad de esas personas. ¿Cuál es el protocolo o qué significa que los servicios son confidenciales? Sí, muy buena pregunta. La confidencialidad existe para proteger a la identidad de las personas que se presentan como víctimas. Así que si llaman a nuestra línea de ayuda o se registran para o solicitan algún programa de nosotros, nadie, ninguna persona o organización sabrá de eso, a no ser que ustedes nos den permiso en escrito para poder compartir y coordinar o no sé, colaborar como una oficina como la de Central Jersey o la oficina de fiscal, lo que sea para su caso en particular. Pero sí debemos de decir que con la confidencialidad hay cierto exento. Si estamos hablando y existe algún abuso de menores, alguna negligencia de menores, si existe algún abuso o negligencia de un adulto vulnerable, si aprendemos que alguien se quiere lastimar o lastimar a otra persona, sí estamos obligados bajo la ley de reportar esas cosas a las autoridades. Gracias, Maggie. Y todos los servicios, y me imagino, tienen un deber de proveer servicios
que le garanticen privacidad y confidencialidad a las víctimas. ¿Eso es correcto para los demás invitados? Sí, eso es correcto. Es un buen mensaje también que estamos... Obviamente, la información que nos da la víctima. Sí, igualmente como trabajamos con las muchachas de Women Aware, he tenido casos a donde tengo víctimas que le refiero a Women Aware, y si ellos empiezan a trabajar con Women Aware, ellos tienen esa parte de confidencial. No podemos hablar sobre el caso si la víctima le dice a las muchachas de Women Aware que sí podemos colaborar entre las oficinas para ayudarlos de la mejor manera posible. Entonces, siempre se pide el permiso de la víctima para compartir información, a no Sí. ser que la información sea de cierta gravedad, ¿no? Como es el abuso infantil, suicidio, homicidio, que sí tenemos todos un deber, ¿no? de reportar. Exacto. Pues también manda un mensaje bastante esperanzador a cualquier persona que nos esté escuchando, que su privacidad se respeta, incluso los detalles del crimen, que pueden ser vergonzosos o pueden ser difíciles de hablar, que es el saber que están protegidos. Dalisa, te voy a pasar, te voy a preguntar si tenemos alguna pregunta en el chat o hay alguna pregunta que quieras hacer de tu parte. Veo que en nuestro chat al momento no hay preguntas, pero sí tengo una pregunta para Maggie. Maggie, ¿los servicios de Women Aware tienen algún costo? No, lo lindo de la agencia es que todos nuestros servicios son gratis, así que no se preocupen sobre algún gasto. Y también me gustaría añadir que aunque no quieran identificarse por la línea de ayuda, no es necesario dar un nombre, pueden llamar anónimamente, pueden hacer una pregunta, y en hacer eso no requiere que ustedes se registren en algún programa en particular. Pueden llamar anónimamente y hacer una pregunta sin preocuparse por ningún gasto y registrarse para cualquier programa sin ningún gasto. Y no necesitamos, muchas personas también preguntan si requerimos, seguro de salud para nuestro programa de consejería o algo así, pero no hay ningún gasto de eso, no se preocupen. Gracias, Maggie. Es bueno saber, ¿verdad?, que los servicios que ofrecemos son gratuitos, confidenciales. Y me imagino, detective López, que la policía es igual, ¿verdad? Nadie puede cobrarle a una víctima buscando ayuda, a un ciudadano que se sienta que está en peligro. No, no se cobra nada, hacer servicio gratis. Gracias. Y como tenemos un poco de tiempo, porque no nos han venido preguntas, asistente fiscal, ¿usted nos podría hablar un poco de este cambio de legislación en cuanto a la marihuana en el estado de New Jersey? Y como saben muchos ya, la ley ha cambiado significativamente. Según las leyes, el gobernador ha firmado nuevas leyes que tienen que ver con la marihuana. Le diré que voy a buscar aquí el documento. Se relaciona, ¿verdad?, con crimen, porque hay ciertos puntos que ya no es un crimen, ¿verdad? Correcto, hay ciertos puntos que ya no son un crimen, como la posesión de marihuana menos de 6 onzas, posesión de estar bajo la influencia de marihuana, por tener paraphernalia, lo que se llama paraphernalia, las cosas que se usan para fumar la marihuana, eso ya no es ilegal. Y lo que es ilegal es posesión de más de 6 onzas de marihuana. O sea que la ley ha cambiado. Si
si hay gente que quieren fumar menos de 6 onzas o que están usando menos de 6 onzas de marihuana, eso ya no es un crimen. Y muchas veces los oficiales, no muchas veces, la ley requiere que los oficiales le digan a los individuos que por su primera ofensa que no le va a pasar nada, especialmente a los jóvenes. Lo que sí ha cambiado recientemente es, al principio, el gobernador y el fiscal general había dicho que los parientes no tienen que estar al tanto cuando un joven esté en posesión de marihuana, pero eso ha cambiado. Ahora los oficiales, aunque le den un warning o una advertencia a los jóvenes que lo tienen, le tienen que avisar al padre. Eso sí. Sí, tienen que ser notificados los padres de menores que tengan posesión de marihuana. Correcto. Al principio, cuando pasó la ley, no era requerimiento, pero ahora sí lo es. Ha cambiado bastante la ley y también lo que pueden hacer los policías. Y el oficial López puede hablar sobre esto también, porque si el policía huele a marihuana, y eso ya no puede ser la razón por cual la policía puede reaccionar y investigar un caso. Tienen que ver otras cosas que le vienen al caso que son ilegales, no solamente el olor del marihuana. Right. Y eso obviamente ha cambiado mucho cómo la policía puede investigar los casos que existen ahora. Gracias por la información. Es un tema que también nos han preguntado, como un cambio bastante grande aquí en New Jersey, ¿no? En los últimos años. Sí, está cambiando en este estado y en otros también. También quería mencionar, estábamos hablando de orden de restricción. También nosotros los fiscales, cuando los casos vienen adelante a la corte, pedimos una orden para que el acusado no tenga contacto con las víctimas y testigos. Y también quería mencionar eso porque las órdenes de restricción tienen que ver con violencia doméstica, pero hay otra manera por cual la corte puede ordenar que no tengan contacto con las víctimas, y esto es algo que casi siempre pedimos, especialmente si la víctima no quiere tener contacto con el acusado. Y esas son órdenes que son bajo la condición de cuando salen de la cárcel o sigan adelante, porque ya, como ustedes saben, no hay fianza en el estado de New Jersey. En el estado de New Jersey ya no existe fianza. En estos casos, las cortes analizan si se debe de mantener en la cárcel o no, pero no es bajo fianza que salen. Salen bajo condiciones. Condicional. Muy importante eso, como estaba explicando el detective López, que no siempre la víctima necesita, ¿verdad?, poner cargos, que el Estado puede poner cargos. Me imagino que lo mismo ocurre con esto, ¿no? Los fiscales pueden pedir que haya contacto de no tener contacto con las víctimas en ciertos crímenes, cuando se han cometido ciertos crímenes. Sí. Sí, claro. Y a veces es importante porque queremos, obviamente, proteger a todos los que están en peligro por un crimen. No queremos que el acusado contacte la víctima o le haga decir que no sigan adelante con el caso o cualquier cosa. Es importante proteger a la persona y también a la comunidad. Muchas gracias. Y como estaba diciendo, estamos llegando al final, ¿no?, de la presentación. Yo creo que hemos compartido información que puede ayudar a muchas personas quizá a pedir ayuda en cualquier ámbito, contactando una agencia de violencia doméstica o defensores de crimen, la policía, un abogado. Hay distintos caminos, ¿verdad?, para buscar ayuda. Para finalizar, me gustaría saber si alguno de los invitados quiere compartir algo más o algunas ideas que no hemos tocado
o algún mensaje que quieran aportar a la audiencia. Sí, perdón. No, ok, puede. Ok, gracias. Sí, además quería decirle a la audiencia que si alguien no cualifica financieramente para nuestro servicio con Central Jersey Legal Services, que es los servicios legales, y no puede pagar para un abogado, existen otras opciones. Pueden, por ejemplo, el Colegio de Abogados del Condado de Middlesex tiene una lista de abogados que están disponibles a aceptar casos en precios reducidos. También hay otro condado, si no son de condado de Middlesex, que pueden comunicarse con ellos también. Pero es importante saber que aunque nosotros no podemos aceptar el caso por cualquier razón, hay otras opciones. Uno no debe de faltar de hacer preguntas, comunicarse. Llama, si uno no llama, uno no sabe. Es importante que siempre llame y haga la pregunta que necesitan respuesta, y después de eso nosotros te podemos dar más información si nosotros nos podemos dar representación por ejemplo, otras oficinas o programas que le pueden dar la ayuda. Gracias, abogada. Eso es muy importante reconocerlo y saber que hay opciones. Yo quería brindar 2 puntos adicionales de la agencia de Women Aware. Y uno de ellos es que no solamente asistimos a víctimas que son mujeres o que se identifican como mujeres, ayudamos a todas las víctimas independiente de género, raza o estatus inmigratorio. Y también que aunque estemos dando esta presentación en español, tenemos personal que hablan más de 8 idiomas y también la línea de ayuda tiene disponible, y todos los programas tienen disponible una línea de traductores para conectarnos con la víctima que hable un idioma que quizás un personal no sepa entender o comunicarse bien. Gracias, Maggie. Algo que también nos han preguntado, teníamos en la lista para comentar con el grupo y recalcar que la violencia doméstica no es solo un problema que afecta a mujeres, también hay hombres que lo sufren, niños, adolescentes, en mucho tipo de distintas relaciones y sabemos que los servicios de todos los presentes están aquí para servirles y apoyarles. Quería ¿Algún otro? comentar que, Sí, por favor. y la defensora de víctimas puede comentar sobre esto también. Nosotros tenemos un centro de defensa de víctimas y queríamos dejarles saber que es un sitio que van las víctimas, es separado de la oficina de fiscal, y es un lugar que los niños pueden estar más cómodos si tienen que ir a la oficina fiscal para darle una declaración o hablar con un detective o con la fiscal. O sea que es un lugar que se sientan cómodos, que no sea algo que les dé miedo, y siempre van a tener a alguien con ellos pendiente para ayudarlo a seguir por este sistema. Sabemos que nadie pide estar involucrado con el sistema criminal. No es algo que estamos acostumbrados, y nosotros reconocemos esto y le damos todo lo que podemos a las víctimas y testigos para que se sientan cómodos y puedan seguir adelante para ayudarnos a nosotros seguir adelante con el caso y obtener la justicia que es necesaria. Y quiero añadir también que como Women Aware es nuestra organización principal para violencia doméstica, también ofrecemos la oficina de compensación de víctimas de crimen, y ellos también ofrecen varios diferentes servicios para las víctimas que no son víctimas de violencia doméstica. O sea, puede ser un asalto o robo, diferentes crímenes. Ellos también le pueden ayudar, y nosotras como defensoras de víctimas le ayudamos a llenar la aplicación y mandarlo a la oficina, y también le dejamos saber el estatus de la cita y todo eso. Entonces, eso también es algo que todos deben de saber, que hay varios servicios para todos tipos de víctimas.
Muchas gracias por añadir eso, Bianca. Quizá, Dalisa, podemos poner la información en el chat, ¿no? Que hay compensación económica para víctimas de crimen, de muchos tipos de crimen, ¿no? Entre violencia doméstica o asalto, robo, lesiones, todo tipo. Gracias, gracias, compañeras. ¿Alguien más tiene algo que añadir o quiere mandar un mensaje? Yo creo que hemos compartido información necesaria y lo más importante es que estamos mandando un mensaje de, yo espero, ¿no? De esperanza y echándole una mano de que cualquier persona, independientemente de su raza, de su condición, del idioma que hable, que hay equipos de ayuda, que hay soluciones. Hay distintas avenidas para buscar soluciones y el condado de Middlesex tiene grupos de profesionales, la verdad que magníficos, que tienen el corazón y la pasión para ayudar a víctimas, a sus familias y creemos en una comunidad mejor. Les doy las gracias a los invitados, a Central Jersey Legal Services, a Women Aware, a la oficina del fiscal aquí en Middlesex County y también al Departamento de Policía de Perth Amboy. Muchísimas gracias, invitados, por participar con nosotros y por mandar ese mensaje de conciencia para nuestra comunidad. Nos despedimos. Gracias a usted. Muchas gracias y Gracias. esperamos, Gracias. esperamos que lo podamos hacer otra vez el próximo año. Buenas Claro que sí. noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Noches.